estructuras y los procesos que mejor facilitan el logro del objetivo y promueven un gobierno sólido y gestión de riesgos. Este modelo tuvo una actualización en 2020 y que nuestro expositor va a resaltar en este webinar. Okay. El día de hoy nos acompaña Yenit Linares Galván. Ella es ISO 31000 2018 de la gestión de riesgo e ISO 37000 2016, que es de la antisoborno por la PSB de Canadá. También es CRMA Risk Management Assurance y CCSA Control Self Assessment por el Instituto de Auditores Internos Global. También es AML por el FIBA, por la Federación Internacional de Bancos de Florida, y AIRM por Alaris. Bueno, le damos la bienvenida a Yenit y quedan con ustedes. Muy bien. José Antonio, muchísimas gracias al Instituto de Auditores Internos de Nicaragua. Me siento en casa siempre que me invitan ustedes a dar estos webinars y yo encantada, siempre estoy ahí muy pendiente de cuándo será la próxima invitación. Me encanta, saben ustedes muy bien que me encanta estar con ustedes y veo en la lista mucha gente que conozco que el día de hoy quisiera estar allá abrazándolos, pero bueno, en algún momento quizás podamos volver a estar frente a frente y darnos esos cálidos abrazos y compartir como siempre lo veníamos haciendo. Muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar hoy nuestra charla y hablo de charla porque vamos a analizar pues qué es lo que está pasando con este nuevo modelo de las 3 líneas y por qué personalmente, permítanme decirlo, me siento muy emocionada de que por fin haya salido este nuevo modelo. Lo necesitábamos, era imperativo tener este modelo para avanzar, yo diría más para evolucionar en nuestros sistemas de gestión. Entonces, para los que ya han tomado algunas de mis charlas, quizás esta primera parte introductoria sea muy conocida para muchos de ustedes, pero para quienes no, es importante hacer esa reflexión y empezar a dilucidar cuál es ese nuevo pensamiento que debemos tener nosotros desde la gerencia de riesgo, desde la gerencia de compliance o de control interno, como oficiales de cumplimiento, como auditores internos. Y me encanta iniciar con las siguientes preguntas. ¿En qué lado de la gestión se encuentra su organización en este momento? ¿En qué lado de la gestión se encuentra su proceso de auditoría interna, su proceso de cumplimiento en este momento? Y con todo respeto, permítanme preguntarles, ¿en qué lado de la gestión de su vida profesional y personal se encuentran ustedes en este momento? ¿Será que estamos aquí del lado oscuro de la gestión o será que estamos de este lado claro de la gestión? Antes de continuar, permítanme hacer un paréntesis. Ustedes saben que estamos trabajando todos desde casa, pues no soy la excepción, estoy en casa, así que van a escuchar ruidos propios de la casa y además muy seguramente tenemos marchas, muchas marchas por estos días en Colombia, sobre todo aquí también en Bogotá. Entonces muy seguramente van a escuchar los marchantes con pitos, maracas y tambores amenizándonos esta charla, ¿no? Entonces ya he decidido que dejo de estresarme por los ruidos del contexto y lo importante es focalizarnos en lo que nos interesa la tarde de hoy. Cierro paréntesis y continúo entonces con nuestro tema. Yo les venía comentando que mi pregunta era, pues, ¿en qué lado de la gestión estamos? ¿No? Si en el lado oscuro o en el lado claro. ¿Cómo saberlo? Respondámonos las siguientes preguntas. ¿Cómo saber si estoy en el lado oscuro de la gestión de mi proceso? Si mi empresa está gestionando desde el lado oscuro o mi vida personal y profesional la estoy gestionando desde este ámbito. Uno es el vocabulario que solemos utilizar, ¿no? Es ese vocabulario de el día a día,
en este caso, los problemas. Cuando solemos utilizar este concepto de problemas, por lo general estamos en el lado oscuro de la gestión. Si todo lo convertimos en problemas, tengo un problema, quiero solucionar un problema, nadie ha solucionado el problema, ¿qué vamos a hacer con este problema? Estamos llenos de problemas. Es agotador y es agobiante. Si aparte de eso, de los problemas, siempre pensamos en que tenemos pocas alternativas para tomar decisiones, es decir, tenemos pocas alternativas para darle solución a los problemas. Si nuestro vocabulario es tocó hacer esto porque es que ¿qué más podemos hacer? Si en nuestro vocabulario diario tenemos problemas y tocó hacer algo porque no hay nada más que hacer, no se tenga la menor duda que estamos gestionando desde el lado Problemas. oscuro, ¿no? Si además de eso tenemos muchas decisiones y son decisiones urgentes, si todo es urgente, si no son, yo no sé si realmente llamarlo decisiones, ¿no? Si son reacciones urgentes, si pasa algo y reaccionamos, pero no pensamos, entonces quizás no estemos tomando decisiones, sino simplemente reacciones inmediatas. Estamos en el lado oscuro, indudablemente, de la gestión. Y eso nos va a llevar, indudablemente, a asumir pérdidas que no deseamos. ¿Quién desea tener pérdidas? Nadie. Pero si estamos llenos de problemas, con pocas alternativas y reaccionando todo el tiempo a lo que está sucediendo, pues vamos a tener pérdidas y pérdidas que ni siquiera pensábamos que podíamos llegar a tener. ¿Cuántas de nuestras empresas han tenido que asumir pérdidas? Y dicen, pero ¿cómo nos pasó esto? ¿Pero en qué momento? En el momento en que decidimos que todo era un problema. En el momento en que decidimos que frente a las situaciones que se presentan, reaccionamos. Somos más, mucho más inteligentes que seres que solamente reaccionan frente a situaciones. Y eso hace que las organizaciones estén en contextos de presión, que los funcionarios en una organización o los empleados en una organización se sientan bajo presión. O aquí entre nos, sin que nos oigan en casa, estar en casa es estar bajo presión. Qué jartera llegar a la casa. Ahorita me van a cantaletear, ahorita me van a decir, eso es estar bajo presión. Qué jartera llegar a la oficina, qué jartera aprender el computador y conectarse con la oficina y me van a decir y estoy bajo presión y ya no sé qué hacer y estoy lleno de urgentes y de problemas. Y estar bajo presión no deja otra que reconocer oficialmente las pérdidas. Y ese reconocimiento duele porque hay un reconocimiento en los estados financieros que son públicos, hay un reconocimiento ante las instancias de gobierno de la organización, hay un reconocimiento ante nuestros grupos de interés y ante nuestro gremio. Y eso duele, ese reconocimiento de pérdidas. Entonces llegan las situaciones de fatalidad, ¿no? En las organizaciones. Pero eso era antes. Ahora cambia el paradigma totalmente cuando empezamos a gestionar desde el lado transparente de la gestión, ¿no? Esto cambia y nos cambian los paradigmas de pensamiento. Y es que cuando trabajamos en el lado transparente, y hago una capita importante, y es que trabajar en transparencia no quiere decir que todos nos tomamos de la mano y ya no hay fraude y ya no hay corrupción, no. La transparencia va mucho más allá del fraude y la corrupción. La transparencia es un concepto de pensamiento, es un concepto de en qué me estoy enfocando, es un concepto de vida, en este caso de vida corporativa. Y es trascender el concepto de el problema e irnos al concepto de la gestión de riesgo. Porque es que la gestión de riesgo, mis queridos colegas, va mucho más allá del mapa térmico bonito de colores que nosotros tenemos, ¿cierto? Y las probabilidades y de los impactos. Gestionar el riesgo va mucho más allá de tener un sistema.
gestionar el riesgo es un modo de vida, es un modo de pensar, es un modo de activación de la inteligencia. Por eso es que a los que nos apasiona este tema de la gestión de riesgo, hemos encontrado en la gestión del riesgo este mundo transparente para tomar decisiones. Y miren que cuando nosotros hablamos de gestión de riesgos, de cambiar el concepto del problema y trasladarlo hacia un concepto de riesgos, ese cambio de paradigma lo que quiere decir es que ahora tenemos muchas alternativas para poder tomar decisiones. ¿Por qué? Por una simple razón, porque gestionar el riesgo como tal, la gestión del riesgo, es un concepto de anticiparse, ¿no? De anticipar a la situación. Ese es un concepto en el cual hoy tengo la capacidad de ver escenarios a futuro. Alguien me decía en alguna reunión, no, pues Jenny, lo que nos faltaba, entonces, ¿qué? ¿Le echamos el tarot a la empresa o qué? No es eso. Prospectar no es tomar aquí la bola de cristal y mirar, oh, bolita, a ver qué es lo que va a pasar a futuro. Prospectar es un estado de conciencia en la cual la inteligencia del ser humano que hace parte de esta organización tiene la capacidad con la información que tenemos hoy de ver qué puede pasar a corto, mediano y largo plazo. Hoy, con la información que tenemos, podemos empezar a ver qué escenarios podemos tener. Con lo que está pasando hoy, que ya estamos pasando, ya nosotros estamos por la tercera ola, ¿cierto? El tercer pico de pandemia. Seguimos encerrados, ahora tenemos marchas. La noticia que nos dan hoy es que ya no hay suministros de alimentos para la ciudad. Esa es la noticia con la que amanecimos. Y entonces, alguien, un gerente de riesgo, no me puede decir en la organización, Dios mío, Jenny, ¿qué vamos a hacer? No están llegando los insumos. ¿Cómo así que qué vamos a hacer? Que eso me lo pregunte cualquier otra persona, pero no el gerente de riesgos de la organización. Porque el gerente de riesgos tenía la información. Hay información en el contexto, porque las cosas no llegan porque sí. ¿Qué pasó, señor gerente de riesgo? Con todo lo que está pasando, no, es que ese no lo teníamos dentro de la lista de riesgos. Por lo tanto, no lo tenemos controlado. Pero Jenny, ¿yo qué iba a saber? ¿Yo qué iba a saber que que no iban a entrar suministros a la ciudad? ¿Cómo así que usted no iba a saber? Si son noticias que vienen casi que desde el año pasado, que esto se venía gestando. Ah, no, pero es que si yo como decidí no ver noticias, y uno dice, Dios mío, ¿cómo queremos gestionar el riesgo si no tenemos un input de información? ¿Cómo queremos prospectar escenarios de lo que puede suceder si no sabemos qué contexto está rodeando nuestra organización? Tenemos la capacidad de anticiparnos, pero la capacidad de anticiparnos solamente nos la da la capacidad que tenemos de organizar la información de lo que pasa a nuestro alrededor para proyectar, para definir unos escenarios de lo que puede pasar, qué pasaría si escenario A, qué pasaría si escenario B, si escenario C. ¿Qué pasaría si vuelve otra pandemia? ¿Qué pasa si, aparte de, ya nos dicen que vamos a seguir en el estado de encierro de manera permanente? Uy, no, Jenny, eso no puede pasar. Prospectemos lo que puede y lo que no puede pasar. El concepto de riesgos, mis estimados colegas, es un concepto de lo que puede llegar a suceder. Y cuando yo veo lo que puede llegar a suceder desde una manera controlada, obviamente digo desde una información controlada de fuentes, pues yo tengo la capacidad hoy de mirar muchas alternativas para ver cómo tomo decisiones. Entonces aquí, en el lado transparente de la gestión del riesgo, de la gestión del control, de la gestión de calidad, de la seguridad de la información, de toda la gestión que ustedes deseen, es la capacidad que tenemos hoy
de prospectar escenarios y hoy tomar decisiones en relación a si llegase a suceder esa situación. Entonces tomamos decisiones. Cuando tenemos problemas, reaccionamos. Cuando identificamos riesgos basados en esas prospecciones, decidimos y decidimos con un segundo factor que es importantísimo, que es el concepto del tiempo. Anticiparse es un concepto del tiempo. Cuando yo tengo problemas no tengo tiempo. ¿A qué horas? Nada, llegó el problema, reaccioné y eso me llevó a otro problema y otro problema. Solo hay tiempo para resolver problemas y estresarse. Cuando yo gestiono el riesgo, me anticipo, tomo decisiones con tiempo, debida diligencia. Antes de las tomo y eso me da necesariamente esa posibilidad de definir qué quiero y qué no quiero perder. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, pues perder, yo no quiero perder nunca, nadie vino a perder. A mí me han dicho en las reuniones, en las juntas directivas o en comités, no, Jenny, sí te equivocas, pero en esta empresa nadie vino a perder, nosotros no somos perdedores. ¿Cómo que no? Están respirando. Cada vez que usted respira algo está perdiendo. Entonces no me venga a decir que el concepto de perder es un concepto de perdedor. ¿Qué es ser perdedor? Perdedor es no tener la suficiente inteligencia y competencia para anticiparse y prevenir lo que puede llegar. Eso es ser perdedor. Perdedor es esperar a que todas las cosas pasen y yo, es que no sabía que eso podía pasar. Eso es ser perdedor. Pero anticiparse, y cuando yo me anticipo, tener la capacidad de decir de manera inteligente, si esto llegara a suceder, aceptamos un nivel de pérdida, pero no más. ¿Por qué? Porque estamos tomando decisiones. Y cuando yo acepto niveles de pérdida, es que el concepto digamos que el pecado aquí no es perder. El concepto de lo malo, si lo quieren ver así, no es perder. El concepto de lo malo es que esa pérdida me tocó. Asumir la pérdida es diferente a aceptar la pérdida. Yo asumo la pérdida cuando digo, pues ya no hay nada más que hacer, pues ya me tocó perder, ¿qué más quiero que haga? Bueno. Cuando yo acepto la pérdida, lo hago desde antes, e inteligentemente tomo decisiones y tengo la posibilidad de provisionar esa pérdida porque me anticipé. ¿Quiénes están ganando en estos tiempos de pandemia? ¿Quiénes están ganando en estos tiempos de crisis? Los que lo analizaron, prospectaron y se anticiparon a los posibles efectos colaterales de la pandemia y están haciendo buenos negocios con esos efectos colaterales y se anticiparon y tomaron buenas decisiones. Y los que no, están llenos de problemas y asumiendo pérdidas. La diferencia entre el lado oscuro, digamos, de la gestión y el lado claro de la gestión es tener la conciencia de por qué estoy tomando una decisión o la otra. Si yo provisiono pérdidas, pues tengo la capacidad de gestionar y hasta de invertir y ganar con un riesgo materializado. Ese es el concepto. De esto podría yo quedarme mucho tiempo, pero sé que su tiempo es corto también. Vamos a avanzar y qué pasaría con estas empresas que siguen estos procesos o estas personas que siguen gestionando desde el lado oscuro o siguen gestionando desde el lado claro. Para aquellos que siguen gestionando desde el lado oscuro, pues van a estar fuera de control, porque recuerden que son problema tras problema y estamos reaccionando y las reacciones no dejan sino más problemas. Va a llegar un momento en que estamos fuera de control y fuera de control, saben ustedes muy bien, que es un concepto de una enfermedad que a veces se llama controlitis aguda. La controlitis aguda que sufren muchas de nuestras organizaciones es esa donde estamos llenos y repletos de controles. El control del control y controlamos absolutamente todo.
el que tengamos una sumatoria de controles no quiere decir que estemos controlados o que estemos bajo control. ¿Qué estamos controlando? Quizás estamos controlando el control y no estamos controlando el riesgo. Esa sensación de tener muchos controles, esa falsa seguridad de que estamos con muchos controles. Es como cuando uno a la puerta le coloca 7 cerraduras, ¿cierto? Con llaves de triple seguridad y deja todas las ventanas abiertas. Es exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa con esas organizaciones que quizás tienen pocos controles, poco número de controles, pero están controlando lo que es, están focalizados? Estar bajo control es estar en el foco, saber cuál es el foco, cuál es el riesgo, qué es lo que me está generando, me podría llegar a generar en cuáles escenarios a futuro algo y lo controlo desde hoy. No espero a que suceda para controlarlo. Y entonces en ese orden de ideas, en el peor de los escenarios, al cual algunos visionarios apocalípticos ya están hablando, pues de que esto va a ser la catombe, que la economía se va a acabar. Yo no diría que no. ¿Por qué no tenerlo dentro de mi foco de posibilidades? Bueno, pues si ya llegó, digamos, el apocalipsis zombie, pues bueno, ya ahí no hay nada que hacer. Pero si está la caída del dólar, que es casi que inminente, vieron el foro de Davos, ¿no? Todas las decisiones que se están trabajando a nivel mundial, como Estados Unidos ya cedió su poder, se lo cedió a China. Miren cómo está Europa, miren cómo se están fortaleciendo algunos países en Latinoamérica y otros estamos sucumbiendo. Miren todo lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? Entonces no es loco. Hablar de la caída del dólar no es loco. Hablar de la posición, el posicionamiento de las criptos no es loco. Hablar ahora de la llegada del blockchain y cómo nuestras organizaciones deben entrar en esa, anticipadamente a esa nueva cultura del blockchain nos va a fortalecer y después si entramos de rezago quizás no. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Todo no es COVID y todo no son vacunas. Eso no es sino el 5% de lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo mi empresa va a sobrevivir al cambio? No al apocalipsis, no, eso es, no. Al cambio, a los cambios fuertes, a lo que viene. ¿Cómo va a sobrevivir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Si este escenario y si el otro. Y entonces ahí es donde están estas empresas, bajo control. Si pasa esto, ya sabemos qué hacer, y si pasa lo otro, pues ya está, sabemos, y si pasa lo otro, pues también sabemos qué vamos a hacer. Y si pasa algo, ¿qué van a hacer ustedes en sus casas, con sus familias? Ahí metiéndome un poquito en lo que no es. Peor de los escenarios, catástrofe. Porque la catástrofe le llega al que está bajo control o al que está fuera de control, al que reza y al que no reza. La catástrofe les llega a todos. ¿Cuál es la diferencia? Que las empresas o las personas que están fuera de control van a entrar en crisis. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque usted no se anticipó. ¿Por qué? Porque usted no miró más allá de... Mi señora madre tiene una frase que me gusta mucho y me decía, es que hay que mirar más allá de las narices. Eso sería lo que yo podría decir de las empresas. Hay que ver más allá del negocio del momento. Pero ¿qué pasa con las empresas que están bajo control, que se anticiparon? En el peor de los escenarios entran en contingencia, pero no se acaban, no entran en crisis. Ahí tambalean un poquito, pero siguen. Señores gerentes de riesgo, señores gerentes de compliance, señores auditores internos, la mentalidad que debemos imponer respetuosamente en nuestras organizaciones es una mentalidad de análisis prospectivo. La época de los análisis de proyección se acabó. Yo no puedo proyectar, no, en el 2020 no pude tomar decisiones basadas en situación, cuando habíamos tenido un COVID, nunca. Prospectar, con lo que hay ahora, vemos hacia futuro. No tomar decisiones ahora con lo que pasó atrás. Es un cambio de paradigma enorme y eso es la parte fundamental
del nuevo pensamiento de la gerencia de riesgo. Janine, ¿pero qué tiene que ver esto con las 3 líneas, con el nuevo modelo de las 3 líneas? Ya vamos para allá, no se impaciente. Entonces, cuando empezamos a aterrizar todos estos conceptos y vemos la relación de riesgo con la gestión, nos encontramos nosotros aquí, individuos tomando decisiones frente a un contexto inesperado, frente a un contexto inhóspito, diría yo, entre comillas, porque no es tan inhóspito. Tenemos información. Lo que pasa es que si nuestra fuente de información es una, pues no tenemos información. No hay. Nosotros tenemos que buscar información en todo lado. Esa es nuestra gran tarea. Y cuando nosotros estamos aquí solos en lo inhóspito, y obviamente la organización tiene unos objetivos que cumplir, empiezo a conectarme yo desde la gestión que debo hacer con esos objetivos. Y debo ser consciente dentro del análisis que haga en esa nueva visión de transparencia, que para lograr esos objetivos debo recorrer un camino. Debo recorrer es que la organización debe recorrer un camino. Pero la gran diferencia aquí es que yo ya no empiezo a recorrer ese camino como Caperucita Roja, ¿cierto? Esperando a lo que no ha de llegar. Yo en ese recorrido me pregunto si lo vamos a lograr o no. ¿Por qué? Porque he hecho un análisis de ese contexto y empiezo a determinar que hay muchos riesgos que pueden impedir este logro de objetivo. Es decir, que el camino que tengo yo o que tiene la organización para lograr esos objetivos está plagado de riesgos. Por lo tanto, hay generación de incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, ¿a quién llaman? A los expertos en el manejo de incertidumbre. ¿A quién? A los gerentes de riesgo, a los gerentes de compliance, a los auditores internos. Son los expertos en riesgos, ahí manejando sus incertidumbres. Nosotros no gestionamos riesgos en las organizaciones, gestionamos incertidumbres. ¿Basados en qué? En prospección. Y entonces, cuando hablamos de la prospección, es cuando tenemos la capacidad de identificar todos esos bombazos que teníamos ahí que no sabíamos ni qué era. Ah, no, ya cuando prospectamos, ya tenemos la conciencia de darles un nombre. Ah, estos son riesgos de lavado, estos son riesgos de fraude, estos son riesgos de seguridad de la información, estos son riesgos laborales, ya les ponemos un nombre. Es decir, que la incertidumbre, ¿cierto?, ya tiene nombre. Y lo controlamos. Cuando yo manejo incertidumbres, esas incertidumbres son controladas, ¿no? Eso es lo que hacemos. Ya con esta gráfica puedo yo decir que terminamos, digamos, ese marco, ese contexto de lo que es la gestión de riesgo. Eso es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, miren que tenemos aquí una cantidad de situaciones a las cuales no le hemos dado nombre y que obviamente pueden impedir este logro de objetivo. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo en gestores de riesgo operacional, gestores de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, gestores de riesgo de seguridad de la información, gestores de riesgo de fraude y demás. ¿Y los demás riesgos es que no existen? Claro que existen. El concepto es que yo tengo que generar y conocer de manera integrada cuáles son los riesgos que me generan esta incertidumbre. No los regulatorios, sino a conciencia, que afortunadamente eso es lo que están haciendo los auditores internos, ¿no? Haciendo sus auditorías basadas en riesgos, no basada en riesgo operativo, ni basada en riesgo de fraude, en riesgos. Eso es una maravilla. Y entonces seguimos avanzando en nuestro análisis, ¿no? Y es cuando nos preguntamos, pues sí, chévere, Jenny, pues todo lo que nos dices, pues sí, bonito. Y pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Y sobre todo, ¿no? ¿Quién va a hacer todo esto? ¿Quién va a ponerle nombre a todas esas incertidumbres y quién va a gestionar esa incertidumbre? Y entonces ahí es cuando nos acordamos que teníamos, ¿cierto?,
el modelo de las 3 líneas de defensa. Ese que conocíamos antes, del 2020. Y entonces vemos este modelo, y este modelo pues nos sirvió muchísimo, obviamente, en su momento, cuando empezábamos en unos niveles de maduración de nuestros sistemas de gestión básico. Y recordémoslo solamente que teníamos, de hecho, una de las principales características de este modelo es que se llamaba el modelo de las 3 líneas de defensa, ¿no? El modelo de defensa de la organización. ¿Cómo nos defendemos frente a? Esa es una de las primeras características que teníamos. Una segunda característica, si ustedes se dan cuenta, es que teníamos aparte un silo que era la primera línea de defensa, la segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa. Pues sí, obviamente son las 3 líneas de defensa, pero miren que estaban todas aparte, eran bloques totalmente independientes. Esta es la segunda característica. La tercera característica es que la primera y segunda línea, ¿cierto? Le reportaban a la alta dirección y era reporte de una sola vía. Yo le doy a la alta dirección y la alta dirección pues recibía y ya. Y la tercera línea de defensa le da a la alta dirección y adicionalmente era la única, miren, era la única que tenía conexión con los organismos de gobierno, el consejo, los comités y el comité de auditoría. Era el único. Ni la primera ni la segunda línea tenía esa posibilidad de conexión. Es decir, que yo podría decir que esto era muy plano, era totalmente separado, cada línea en su sitio, ¿cierto? Con sus roles, muy frío, con un reporte ascendente, muy frío. O sea, esto es haga y reporte, ¿no? Entonces ahí teníamos pues obviamente nuestra junta de socios, que era el que recibe, entonces la junta directiva, el gobierno corporativo, teníamos una primera línea de defensa que todos lo conocemos, ese grupo que está dándole la cara a la operación, que es el que conoce la operación, el experto en la operación. Teníamos la segunda línea de defensa, que era obviamente los expertos en todo lo que era el riesgo, la inspección, la gestión de riesgo, la seguridad, son los expertos. Y teníamos la tercera línea de defensa, que era nuestro equipo de auditoría interna con sus 2 roles, el de aseguramiento interno y obviamente el de asesor. Pero miren que era un modelo frío, nos sirvió muchísimo, nos organizó mucho, pero muy frío. ¿Qué empezó a pasar? En el 2020 surge obviamente a raíz de todo el análisis y maduración que han tenido las organizaciones, surge del Instituto de Auditores Internos del Global este lineamiento y se ha definido el modelo de las 3 líneas. Solito. Nótese que no hay defensa. Ya, no es que no haya defensa, ya les explico, si no me van a regañar. El modelo de las 3 líneas. Y solamente viendo la gráfica, yo veo algo aquí maravilloso y digo, hay un empoderamiento. O sea, lo primero que cambia es que ya solamente son las 3 líneas. Ya no habla solamente de la defensa, ¿no? 3 líneas. Ya vamos a ver por qué. Segundo, veo aquí grandísimo los órganos de gobierno, ¿no? El gobierno corporativo y le da un rol al órgano de gobierno, ¿no? Y usted le dice, ya le da unos conceptos de integridad, de liderazgo. Liderazgo. Le dice, usted va a ser, va a tener ese concepto de liderazgo dentro de los sistemas de gestión, ya sea calidad, de riesgo, control interno. Y eso nos abrió, ¿cierto?, miles de posibilidades en las organizaciones y lo que permitió realmente tener solamente esta primera parte es que nuestros modelos de gestión de riesgo y control ascendieran hacia un nivel más de gobernabilidad de la organización y no se quedaran solamente en el mejor de los escenarios como un sistema estratégico, sino que asciende hacia unos niveles de gobernabilidad del riesgo. Personalmente aquí entre nos, sin que muchos nos escuchen, eso fue motivo de beber un buen vino con algunos colegas. Fue excelente noticia. Y miren hacia abajo qué pasa.
que la primera línea, ¿no?, y la segunda línea de defensa ya no están separaditas. Ya hay una conexión ahí y la unen bajo un concepto de dirección, o para muchos lo llaman de administración, ¿no? Entonces es la unión de la primera y segunda línea de defensa bajo la sombrilla de la dirección o la administración, encaminados hacia el logro de objetivos, ¿cierto? Pero ya unidos, ya no están allá separados, cada uno haciendo lo suyo. No, aquí nos unen. Y obviamente, por obvias razones, la tercera línea de defensa sigue teniendo ese nivel de independencia que obviamente debe tener. Sin embargo, más adelante vamos a ver el llamado de atención que le hace este modelo a la auditoría interna, que es bien interesante. Sigue teniendo su independencia, pero miren lo tercero, las flechitas de conexión. Recuerdan que el anterior solamente era de aquí hacia arriba, yo le reporto a la alta dirección. Ahora es que la primera y la segunda línea de defensa tienen comunicación, es decir, yo me conecto como primera y segunda línea de defensa al órgano de gobierno, pero el órgano de gobierno también se contacta conmigo. Y la auditoría interna pues siempre lo ha hecho, ha tenido una comunicación con la alta dirección, con el gobierno corporativo, la alta dirección, obviamente. Pero miren esto, esta maravilla. Ahora, la primera y segunda línea de defensa, que están unidos en un bloque que es de dirección, está en continua y permanente comunicación con la auditoría interna. Cada quien en su rol, muy independientes, pero no ignorándonos. No, vamos a hacer un trabajo conjunto, cada quien en su rol. Pero es que el auditor interno también sabe de riesgos, ¿cierto? Es que el auditor interno es clave porque también tiene un rol de asesor con unos límites, pero también tiene toda la autonomía para hacer su auditoría, pero eso no impide que conversemos, eso no impide que haya un diálogo técnico, que haya una interacción entre las líneas de defensa, primera y segunda, y la tercera línea de defensa. Eso ha sido realmente un cambio estructural muy alineado con los nuevos paradigmas de la gestión de riesgo, el cambio de pensamiento, el paradigma de la prospección y el paradigma de cómo el gobierno corporativo ya no es ese ente por allá supremo, inalcanzable de las organizaciones, sino que aterriza y tiene la gobernabilidad del riesgo de la organización. Y digo otra vez para ustedes, salud por eso, porque eso hizo que nuestros sistemas evolucionaran en las organizaciones, ascendieran hacia otro nivel. Pero empecemos a mirar qué nos trajo de nuevo este nuevo modelo de las tres líneas de defensa. Por un lado, el foco, pues el foco ya no es solamente de defensa, el foco es ofensivo y defensivo. Eso es otra maravilla. ¿Por qué? Porque antes solamente el modelo nos decía, pues defiéndase. Este modelo está hecho para que usted se defienda. No, ahora este modelo me dice, pues también haga ofensiva. Pensamiento prospectivo, mis queridos colegas, ¿no? Es que no espere a que vengan las cosas y defiéndase ahí como pueda. No, este modelo le dice a la primera, a la segunda y a la tercera línea de defensa, su pensamiento ahora tiene que ser también ofensivo. Es decir, si usted prospecta un escenario que puede ser grave para su organización, que lo puede vulnerar, tiene que hacer ofensiva. Usted no puede esperar a que llegue. ¿Qué va a hacer para tener esa carga de ser ofensivo hacia tal situación y no esperar a tener que defenderse? Anticípese a. Por eso está muy alineado esa primerísima parte que vimos con el nuevo pensamiento prospectivo del, del líder de la gerencia de riesgo de compliance o la auditoría interna, que incorpora el órgano de gobierno, la junta directiva, una maravilla. Y otra cosa importantísima de este nuevo modelo es que genera valor
Antes era muy plano, vuelvo y lo repito, muy querido el modelo, muy chévere, nos ayudó mucho, pero era muy plano. Este está muy alineado con los otros sistemas de gestión. Este está totalmente alineado con todas las ISOs. Coja usted cualquier ISO y está alineado con cualquier ISO que usted quiera, ¿no? Entonces, permite la creación y protección de valor. Y ya vamos a mirar por qué. O sea, genera valor. Implementen o modifiquen ustedes en sus organizaciones, pasen del modelo de las 3 líneas de defensa y apliquen este nuevo modelo ofensivo y defensivo y las posibilidades de tomas de decisiones y las posibilidades de que los sistemas de gestión ahora protejan el valor de la organización es enorme. Este modelo se basa en principios, antes no. Este modelo ahora tiene 6 principios, que ya los vamos a mirar. Si ustedes leen estos principios, se están alineando completamente con todos los principios de las otras ISOs. Todo está alineado. Esto va a un gran encadenamiento, a una gran integración de todos los sistemas. Esto va a un concepto de toma de decisiones por redes neuronales. Esto va a convertir nuestras organizaciones en una gran red neuronal de producción. Por eso es tan pertinente empezar a incursionar en los conceptos del blockchain en nuestras organizaciones. Pasamos de la era lineal a la era de la complejidad. Pasamos de la era del yo aquí pequeñito y cada proceso y cada área y cada empresa solita gestionando solo, no, eso ya se acabó. Hoy los sectores trabajan por redes neuronales, las empresas trabajan por redes neuronales. El concepto de la linealidad se acabó. Eso es interesantísimo, les recomiendo esas lecturas. Y obviamente, al contrario del primer modelo, pues este modelo es súper flexible, ¿no? Este modelo, pues como que nos deja respirar, nos permite dialogar aquí con el auditor, entre nosotros, arriba. No, esto es una maravilla, hay una conexión de diálogo, porque es una red neuronal. Una red sin diálogos y conexiones, pues no hace nada. Y define muy bien los roles. Claro, aquí todos nos comunicamos. Claro, aquí todos somos amigos y nos conectamos, pero cada quien en su rol, cada quien en lo que tiene que hacer, cada quien muy claro, y eso es un concepto de control. Por eso está tan alineado también con COSO, ¿no? Por eso es que COSO nos dice, sí, claro, aquí tenemos que unirnos, pero roles y responsabilidades muy claros de cada uno, que no se nos confundan los roles, ¿no? Que todos hacemos control, pues sí, hágalo, pero dígame usted qué control, y usted qué control, y usted qué control. Cada quien es responsable de algo y tiene que estar identificado, ¿no? Entonces, ser flexible no es perder la disciplina, ser flexible no es perder los controles, al contrario. Ser flexible es tener mucho más claros los controles, mucho más claros las responsabilidades. Y obviamente el concepto de la interacción, que es de la que he venido hablando durante estos minutos. Voy a acelerar, yo sé que yo hablo mucho, voy a acelerar un poquito para no darles mucho tiempo. Entonces, en esa interacción, pues obviamente ya hablamos de la independencia y ahí está ese llamado de atención que le hace este modelo al auditor. Sí, vamos a ser independientes. Auditor interno, auditoría interna, usted tiene que seguir siendo independiente clarísimamente, pero no se aísle, no se me aísle de la organización. Y yo le doy aquí un asterisco gigante porque realmente es muy valioso lo que nos está proporcionando este modelo. Vamos a ser independientes, pero no nos aislemos. Y hay que interactuar con la gerencia. Interactuar, no solamente reportarle. Se rompe el concepto del reporte como único contacto que teníamos con la alta dirección y con el gobierno. No, ahorita el concepto es interacción. Obviamente hay que definir unos canales para esa interacción. Y los principios. Esos principios ustedes muy seguramente van a tener acceso
a este material y no es otra cosa que la que les he comentado en toda la charla para que ustedes puedan tener también esa lectura. Pero avancemos, aterricemos mucho más con estos conceptos. Si yo quisiera aterrizar en esto, es como cuando yo tengo clarísima la estructura organizacional, obviamente de la entidad, pues con su junta directiva, la asamblea, y empiezo a ver cómo la junta directiva, ¿cierto? Tiene estos comités, que el comité de gobierno corporativo, que el comité de compensaciones, y ahora surge esa necesidad, queridos colegas, de hablar de un comité de riesgos desde la junta directiva. Yo sé lo que me van a preguntar, Jenny, pero entonces este comité de riesgo que dependía de la presidencia sube a la junta directiva. La respuesta es no. Ahora tenemos un comité de riesgo de junta directiva. Para muchas organizaciones es gobierno corporativo y riesgo. Puede ser si no quieren abrir otro comité, que es lo que más he visto. Gobierno corporativo y riesgo o un comité de riesgo y pues obviamente nuestro comité de auditoría, no faltaba más. Pero eso quiere decir que este nuevo modelo nos ha incorporado que la junta directiva tome decisiones de alto nivel, tome decisiones de gobernabilidad en relación con el riesgo. Este es el sueño de cualquier gerente de riesgo, ¿no? Consultor en riesgo. Y vamos por ese lado. Ya sabemos, obviamente, que el auditor interno, pues obviamente depende del comité de auditoría y tenemos estos auditores externos que son los ojos, obviamente, de la asamblea. Entonces, miren en ese orden de ideas cómo, si yo tengo la estructura, tenemos gestores desde los niveles operativos, tenemos al oficial de cumplimiento, al gerente de riesgo y los otros gerentes desde lo táctico, porque los otros gerentes son los líderes de la gestión de riesgo, ¿no? El gerente de riesgo, como su nombre lo indica, desde la ISO 31000 es el gerente de riesgo y los otros gerentes son los líderes, ¿cierto? O los gestores líder, el gestor líder de riesgo. Ellos también tienen una parte importante ahí. En el nivel estratégico, obviamente tendríamos el comité de riesgo que lo preside el presidente y ahora tenemos desde el gobierno corporativo el comité de riesgo de la junta directiva. Eso es, digamos que los grandes aportes que tiene este modelo. Y es así como, entonces recordemos que el auditor interno, al hacer su aseguramiento interno, pues también tiene que hacer la auditoría. Una cosa es la auditoría basada en riesgos, pero también tiene que hacer las auditorías de los sistemas de gestión de riesgo y control, porque son los ojos pues, de la junta directiva. Pero también la auditoría externa tiene que hacer una auditoría de esos sistemas de riesgo, tiene que basar sus programas en relación a los riesgos. Es que no solamente es, venga, auditor interno, ¿usted qué hizo? Es que yo también como auditor externo debo hacer una evaluación de estados financieros basados en riesgos, una evaluación en el caso Colombia, que es el revisor fiscal, que tiene también que mirar control interno, tiene que mirar los informes de gestión, tiene que poner una cantidad de cosas, pues tiene que hacerlo basado en riesgos también. Eso nos genera un ciclo completo de toda la gestión de riesgo, desde el nivel operativo hasta el gobierno corporativo a los niveles operativos. Eso es un avance enorme. Aterricemos rápidamente, muy rápidamente, en el concepto, con muñequitos, como digo yo, como para entender más el tema. Miren, todos los niveles operativos, primera línea de defensa, todos los que le dan el face to face al cliente, los que se mueven en la operación, los que saben lo que es la operación realmente, los que tienen la táctica digamos, en su concepto diario, los que manejan toda la operación, pues obviamente ellos tienen que hacer autogestión, obviamente. Ellos se mueven dentro de la autorregulación. Muchas de nuestras organizaciones se autorregulan para poder gestionar y no se diga del autocontrol. Ellos, que son los que están al frente, como digo yo, los que están poniéndole el pecho a la brisa, los que están al frente del cañón, pues son los que tienen que empezar
a mirar qué hacen con los riesgos de ciberseguridad, qué hacen con un riesgo de fraude que apareció por ahí, un riesgo de suplantación de personas, con esos riesgos operacionales que se cayó, que cometieron errores en un proceso, se cayó la red, qué hacen con ese otro riesgo, por ejemplo, que alguien se enfermó, en este caso de COVID, y no pudo estar en la organización, ¿qué hacemos con estas personas, no? También tienen que afrontar los riesgos de lavado de activos, tienen que afrontar los riesgos ambientales, porque ahora también tenemos una responsabilidad gigante. Estos tienen que estar al frente del cañón afrontando todos estos riesgos. La pregunta es, ¿son expertos? ¿Este grupo de personas está preparado para afrontar todos estos riesgos? Pues cuando ellos, que su core es estar ahí en la operación, su core no es gestionar riesgos, le toca afrontarlos. Este equipo de personas realmente, frente a todos estos riesgos, empieza a pedirle a la organización una ayuda. O sea, es un SOS gigante, ayúdeme. Esta es la primera línea de defensa, que es experta en la operación, pero no sabe qué hacer con todos estos riesgos. Entonces, este modelo lo que dice es, claro que sí, la ayuda va a estar representada en una segunda línea, ¿cierto? En un modelo de otra línea de expertos que van a ser los observadores de todos estos riesgos y de todos estos conceptos. Y como segunda línea, porque está back, está detrás de la operación del core de negocio, pues son expertos en gestión de riesgo, en control, son los observadores, son los que saben, ellos agrupan, son los que saben identificar qué es lo que está pasando con todos estos riesgos, agrupan estos riesgos, ¿cierto? Con todas las posibilidades que hay, le dan la mano, ni más faltaba, le dan la mano, la segunda línea le da la mano a la primera línea de defensa con toda esta estructura diciéndoles qué deben hacer para que se puedan identificar cada uno de estos riesgos y qué tanto impacto y probabilidad tienen para la operación, ¿no? Pero se apoya en el sistema de control interno. ¿Para qué? Para poder definir una barrera de control que permita tener bajo control estos riesgos. Maravilloso, ¿no? Entonces se convierte en esos sistemas, este apoyo de la segunda línea de defensa se convierte en el creativo, en el arquitecto de esta sombrilla protectora para el core de la organización, para la operación de la organización, para los objetivos de la organización. Y hasta ahí, pues todo maravilloso. Sin embargo, sabemos que esta segunda línea de defensa, pues obviamente, aunque hace sus monitoreos, porque tiene sus indicadores, sus propios indicadores de gestión, pues está tan empapado en la situación que necesitamos un par experto, igual de experto más, que es esa tercera línea de defensa, que con esa visión dupla, donde dice, yo tengo ese carácter de asesor, pero también soy experto auditor. Por eso es que los equipos de auditoría interna son tan especiales, porque es que tienen los dos, ¿no? Por un lado son consultores, asesores, ¿no? Consejeros, orientadores, pero por el otro lado son los que dan en el aseguramiento. El otro lado son esas personas idóneas donde técnicamente, bajo toda su estructura, tienen la capacidad de asegurar todo el contexto de gobierno, riesgo y control de la organización. Entonces, en ese orden de ideas, como par, que tienen ese doble rol, pues observa todo lo que está sucediendo desde su rol independiente y apoya o hace aseguramiento a la segunda línea de defensa y apoya y hace aseguramiento a la primera línea de defensa, ¿no? Entonces eso, digamos que ahí cerramos como ese ciclo y empieza a operar todo, pero miren lo que empieza a pasar cuando realmente esto empieza a funcionar, porque una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad. Y empezamos a tener todos estos riesgos, que el riesgo estratégico, que el riesgo operacional, que el riesgo de seguridad de la información, el de lavado de activos, el de fraude, corrupción y soborno, entre otros. Pues chévere, cada quien tiene aquí sus riesgos, cada quien gestiona sus riesgos, una maravilla. Pero eso no es así de fácil, porque todo es una red neuronal.
Y entonces nos damos cuenta que este riesgo operacional puede ser la causa de un riesgo estratégico, pero que un riesgo de lavado de activos puede ser la causa de un riesgo estratégico. Pero también nos damos cuenta, perdón que se me activó esto. ¿Me escuchan mejor? ¿Me confirman, por favor, que me escuchan? Porque siento que acá tengo una... Hay un feedback. Hay un feedback, exacto. Una interferencia acá y no estoy escuchando bien. Parece que está transmitiendo desde la luna. Algo así, no estaría lejos. Está resonando. No, me salgo de acá, vamos a confiar. Vamos a confiar, ya me salí del otro lado. Es que siempre tengo plan Ahí B para que no nos suceda. Ahí está bien. Listo, muy bien. Continuemos, qué pena con ustedes, gajes del oficio. Entonces imagínense que haciendo este análisis, pues miren todo lo que me empiezo a dar cuenta, que el impacto de un riesgo de lavado de activos sí, es un riesgo estratégico y empiezo a darme cuenta de todas las combinaciones posibles que tiene la gestión de riesgo y que un control de un riesgo puede generarme un riesgo en otro proceso y esto se me empieza a complejizar, ¿no? Por eso el concepto del cambio del paradigma también es importante. Y dentro de esa complejidad, para soportar este nuevo modelo de las 3 líneas, yo les recomiendo empezar a integrar dentro de sus áreas de compliance o de riesgo, de auditoría interna, sobre todo, todo el concepto de pensamiento basado en riesgos, todo el concepto de lo que es el pensamiento sistémico. Ya es hora de que empecemos a avanzar hacia otras maneras de pensar y de analizar. Ahorita viene todo el tema del business intelligence y miren ahora que todo el tema de la data science es lo que está en el boom, porque es que ahorita todo tiene que ver con analítica, absolutamente todo. Y los riesgos no están exentos de esto. Y las 3 líneas de defensa no están exentas de esto. Díganme si la primera línea de defensa para operar no necesita ser analítica de datos para poder tomar decisiones, si la segunda línea de defensa no debe hacer una analítica de datos para poder establecer cuáles son los focos sobre los cuales debe centrar su gestión. Dígame si el auditor interno no debe hacer una analítica para poder determinar cuál es el foco sobre el cual debe dar prioridad a sus planes de auditoría o no. Estamos en un mundo nuevo, en un mundo donde la información, el dato y el nuevo pensamiento de las personas que estamos gestionando o enfrentando esta nueva realidad, que no va a cambiar, esta es la nueva realidad virtual, datos, tecnología. Pensamiento sistémico, no voy a profundizar en eso, me demoro 3 minuticos más. Y ya para ir aterrizando el concepto es cómo dentro de ese nuevo contexto es como si los sistemas nos dieran a nosotros los elementos. Miren, la tercera línea, el modelo de las 3 líneas nos da los elementos, los cablecitos, los conectores, nos da todo. Pero por sí solo ese modelo no puede hacer nada. Si nosotros no conectamos, ¿cierto? Dentro de ese pensamiento complejo, ¿cómo vamos a hacer esas conexiones? Pues los resultados van a ser pésimos. Miren, ¿qué nos permiten las 3 líneas? El nuevo modelo de las 3 líneas nos permiten que abordar estos sistemas integrados de gestión de riesgos o de gestión, ya no podemos hablar de riesgo y control interno, no. Todos los sistemas de gestión integrado. Todos conocemos el proceso. Todos sabemos que un proceso tiene entradas y todos sabemos que el proceso tiene salidas. ¿Dónde está lo que estamos trabajando ahora con el nuevo modelo de las 3 líneas? ¿Dónde está la gestión de riesgo, la gestión del control, la gestión de calidad, de seguridad de la información? Todo lo que ustedes deseen. Es un conector adicional. Es un conector que nos integra con políticas, con procedimientos y se inserta en este proceso. Si hacemos una buena conexión de relación primera y segunda línea de defensa o no hacemos una buena relación, de eso dependen los resultados.
Si seguimos separados, si no hacemos una buena conexión, si no hay una alineación de la primera, segunda y tercera línea de defensa, pues esa conexión va a darnos pérdida. Pero si hacemos una buena conexión, vamos a generar valor. Y recuerden que las 3 líneas de defensa lo que necesitan o lo que nos están pidiendo es generación y mantenimiento de valor. Entonces, para finalizar, la propuesta como resultado de, para que esto no se quede solamente en las 3 líneas de defensa, sino hacerles una propuesta, empiecen a implementar en sus organizaciones la cultura y los modelos del gobierno inteligente frente al riesgo. Un comité de riesgo de la junta directiva. Y desde allí empezar a generar esa cultura, pero no es una cultura bla bla de manual, es una cultura de toma de decisiones. Lo ideal es que desde la junta directiva se tomen decisiones basadas en riesgo hasta la señora que amablemente todos los días nos trae el tintico, bueno, nos traía el tintico cuando estamos en las oficinas, hasta ellas tomando decisiones basadas en riesgo. El concepto en últimas que deberíamos presentarle a nuestras juntas directivas si queremos que ellos tomen decisiones y realmente nos permitan poder ver que sí estamos generando resultados, es ya dejar, miren, nosotros tenemos matrices de riesgo de lavado, operativos, de fraude y tecnología, pero de estos riesgos convirtámonos en información en matrices de riesgo sobre sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que le interesan a la junta directiva? Los objetivos de rentabilidad, de servicio, de mercado. Y yo debo convertir cuáles son los riesgos, por ejemplo, de lavado de activos que impedirían el logro de un objetivo de rentabilidad. ¿Cuáles de los riesgos operativos impiden un objetivo de rentabilidad? ¿Cuáles de los riesgos de fraude me afectan el objetivo de rentabilidad y cuál es el de servicio? A ellos se les habla en términos de objetivos si estamos cumpliendo la ISO 31. No se les habla en términos del sistema. Es muy poco probable que a ellos les interese tomar decisión sobre un riesgo operativo. Es altamente probable que ellos tomen decisión sobre un riesgo operativo que me está afectando la rentabilidad o el servicio o mis objetivos de mercado. Esa era la propuesta final que les tenía para el día de hoy. No les quito más tiempo y muchísimas gracias, primero por haberse conectado, segundo por seguramente estar muy atentos y tercero por las preguntas que muy seguramente voy a recibir de parte de ustedes. Entonces quedo atenta a sus preguntas. Si hay alguna pregunta, vamos a mirar. Muchas gracias, Jenit. Muchas gracias, Jenit. Y como siempre, era una excelente ponencia. Estamos atentos si tienen alguna consulta en el chat. Están callados hoy, están todos tomando tintico, me imagino. Están un poco callados. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, pues si no hay preguntas, espero en todo caso que les haya gustado mucho la propuesta, que les haya dado luces en relación a lo que es el nuevo modelo, que es importantísimo empezarlo a trabajar hoy por hoy. Vamos a ver. No tenemos preguntas. Ok, por acá nos dicen. Ah, Federico, qué bien. Bueno. Desde Uruguay nos está acompañando Federico, bienvenido. Bien, Fausto, muchas gracias. Nada, estamos en contacto, saben que estoy siempre para ustedes, muy atenta a lo que puedan requerir. José Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Donald, un abrazo gigante para todos y espero tener la oportunidad de estar con ustedes pronto. Al contrario, Jenit, muchas gracias a ti nuevamente, ¿verdad? Y a todos los participantes por acompañarnos el día de hoy en este primer webinar del mes de mayo. Y también los queremos aprovechar, ¿verdad? Para que nos acompañen en los próximos webinars. Por acá tenemos una consulta, Jenit, te la voy a leer. ¿Pueden las 3 líneas de defensa ejecutar un control en los temas y bajo qué rol deben estar cada línea? A ver, ¿pueden? Lo voy a leer.
pueden las 3 líneas de defensa, es decir, la primera línea, compliance y auditoría interna, ejecutar un único control de validación de usuarios en los sistemas y que bajo rol deben estar cada una línea. No, o sea, digamos que recuerden que la auditoría interna no puede tener ningún, no puede coadministrar ni tener un rol de administración. Entonces, digamos que la tercera línea de defensa de la auditoría interna no puede entrar a tener o a controlar, ¿cierto?, usuarios en los sistemas. Los controles de usuarios de los sistemas, tanto de la primera línea como de la segunda línea, tienen que estar definidos por el requerimiento de acceso a la información de acuerdo al rol que tengan. Muy seguramente la línea operativa va a tener un rol de ejecución, la segunda línea de defensa, si es compliance o riesgo, va a tener un rol, si es de la operación, obviamente de monitoreo lo puede tener, o simplemente como usuario de la información para alguna toma de decisiones, y la auditoría interna dentro de su rol de auditoría. No sé si quizás entendí mal la pregunta, pero espero haber dado en el tópico que era. Oh, se animaron a hacer preguntas. Muy bien. Sí, está. Tenemos una consulta Gracias. más. Dime. Tenemos por acá, ¿cuál sería la mejor forma de presentar al comité de riesgo la parte de la junta? ¿Cuál sería la mejor forma de presentar a la junta directiva la necesidad de un comité de riesgos? Bueno, eso es interesante. Uno, yo pienso que es por el primer, es el concepto de responsabilidad que tiene la junta directiva como visionario de la organización, en el concepto de generarle valor de certeza a sus grupos de interés de que sí se van a lograr o no los objetivos. Creo que la junta directiva va con esa responsabilidad de decirle a sus grupos de interés, darle la certeza, darle la confianza. Recuerde que estamos trabajando en riesgos e incertidumbres. Lo que tenemos que trabajar son niveles de certeza. Entonces, lo primero, señores junta directiva, ustedes son los que deben generarle una confianza a los grupos de interés de que van a lograr los objetivos. ¿Cómo? Pues tenemos que trabajar la gestión de riesgo desde todos los niveles. Segundo, también el concepto de la gobernabilidad del riesgo. Ahora, no es que la junta directiva tenga que ver en decisiones como qué vamos a hacer con el error en la elaboración de cheques. No, pues obviamente van a ser riesgos de alto nivel lo que vamos a llevar a las juntas directivas, o si no las vamos a desgastar. Y tercero, la toma de decisiones en relación con el marco de riesgo. Tenemos inconvenientes con la conexión. Perdona. Estamos tratando de restablecerlo. No me están... Yo estoy escuchando bien. ¿Me confirman que me escuchan, por favor? Sí, sí se escucha muy bien. Listo. Entonces, el concepto es, perdí el hilo, ya me devuelvo. El nivel de retención de riesgo de la organización, el nivel de tolerancia al riesgo y el nivel de apetito al riesgo. Eso es algo que debe la junta directiva tomarlo desde los diferentes tipos de riesgo. Para ser más conciso, muchísimas gracias. Espero que haya respondido a esa pregunta también. Muy bien. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Sí, esa era la última consulta que teníamos. El compliance, el rol del compliance es segunda línea de defensa clarísimamente. ¿Mm? Listo. Ok. Solo para saludar a Yenit, decirle que pareciera que el encierro le ha caído muy bien. Qué bonito. Ese rostro lozano y animado motiva para seguir adelante. Gracias por esta excelente presentación. Muchas gracias, Donald, a ustedes. Lo hago con tanto cariño y de verdad extrañando tanto poder estar allá, no saben cómo. Pero muchísimas gracias por esas palabras. Gracias. No, yo feliz. Muy bien. Bueno, gracias y aprovecho nuevamente para invitarnos a los próximos seminarios. El próximo será el 6 de mayo, que estaremos abordando la implementación del Código de Ética del Instituto de Auditores Internos. El 11 y el 13 de mayo
estaremos abordando las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. El 18 de mayo tendremos gobierno corporativo y el 27 de mayo COSO ERM. También les queremos invitar a seguirnos en nuestras redes sociales, ¿verdad? En Facebook, LinkedIn y YouTube. Y bueno, para finalizar, les extendemos la invitación a los que no son miembros del instituto a afiliarse y que puedan ser parte de nuestra membresía. Nuevamente, gracias por su participación el día de hoy. Gracias a ti, Yenit, y esperemos seguirnos viendo. Claro que sí. Un abrazo inmenso a todos y claro, seguimos en contacto. Dios con todos y que estén todos muy bien. Hasta luego. Gracias, muy buenas noches a todos. Hasta luego.